Gracias, Padre, te damos. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, Padre. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Por los méritos de tu Hijo te damos toda la honra, Señor amado. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a recibir la palabra. ¿Tienen toda su Biblia? Bien, vamos a ocupar mucho la escritura hoy. Iniciamos, podría ser una serie de estudios, no lo había visto así, pero 2 estudios sobre los rasgos de Abraham, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe, y en la primera enseñanza vimos cómo Abraham nuestro padre, era alguien que dependía de la guianza del Eterno, ¿verdad? El Eterno le dijo, vete de tu tierra, y quizás Abraham podría preguntar, ¿a dónde? Yo te digo después, a la tierra que yo te mostraré. Él no le dijo, vete de tu tierra a la tierra de Canaán. Abraham salió como viendo al invisible, utilizando las palabras del escritor de Hebreos, y cuando estaba en Canaán fue que el Eterno se le aparece y le dice, esta tierra es la que daré a tu descendencia. Abraham dependía de la guianza del Eterno, y vimos cómo detectar o cómo discernir la voz del Eterno para nuestra vida, y el Eterno puede hablarnos de muchas maneras. Vimos cómo es la manera en cómo el Eterno algunas veces nos habla, incluso nos habla a través de Necaos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese pasaje? Cuando un rey pagano, el rey de Egipto, el faraón Necao, habló al rey Josías, y el rey Josías no atendió su voz. Y el escritor sagrado nos dice que las palabras del rey Necao eran de ¿qué? Dice, boca de Elohim, de la boca de Dios. Las palabras de Necao eran de la boca de Dios. Es decir, el Eterno puede hablarnos incluso a través de personas no creyentes, y es de ser muy sensible a su palabra. En la segunda enseñanza vimos cómo Abraham, el padre de la fe, es el epítome de confianza en el Eterno, descansar en el Eterno. Él confiaba ciegamente en el Eterno, aunque no sabía cómo el Eterno haría las cosas. Él sabía que el cómo es prerrogativa de Hashem. A él le correspondía obedecer, oír la voz y obedecer. Camino de la fe, como lo he dicho en estos días, es saber el qué, tener una idea del por qué y desconocer casi totalmente el cómo. Hashem es el que se arregla cómo va a hacer las cosas. Él maneja a toda la creación y Él sabe qué piezas mover para que el mundo se mantenga como Él quiere que se mantenga, y para beneficio de sus escogidos. Él cumplirá, dice el Salmo 145, la voluntad de los que le temen. Su clamor escuchará y lo salvará, dice el Salmo 145. Y hoy quizás, si el tiempo nos permite, Besrat Hashem, vamos a ver 2 rasgos de Abraham, 2 más, si no solo uno. Y el primero que vamos a ver, no se lo voy a decir, pero lo vamos a descubrir mientras leemos la Biblia, tiene que ver con un rasgo que sí es característico de Abraham, lo vemos a cada momento. Ayer decíamos que el pecado de la Torre de Babel, esa narración un poco extraña, se recuerdan que les dije, es una narración que si pasara si pasara el día de hoy, eso que pasó en la Torre de Babel, todos los periódicos del mundo le dedicaran páginas, centenares de páginas. Es decir, la humanidad entera se dividió en 70 naciones, en 70 idiomas según la tradición judía, y ahí empezó toda la humanidad. Las diferentes naciones empezaron ahí. Imagínense, fue un hecho increíble en la historia universal, y algo que la Enciclopedia Británica le hubiera dedicado tomos enteros hablando de eso. La Torá le dedica ¿cuánto? 9 versículos, 9 versos. Eso es lo que la Torá le dedica. La Torá es un libro que contiene historia, pero no es un libro de historia. La historia que contiene es historia para guiar nuestra vida. Es lo que el Eterno sabe que es propio para la enseñanza, ¿verdad? Es algo que Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice: las cosas que se escribieron fueron escritas ¿para qué? Dice él, para nuestra enseñanza. Lo dice en Romanos, lo dice en Corintios también. Y el pecado de la Torre de Babel fue la institucionalización del narcisismo. El narcisismo es querer que mi nombre brille,
querer que mi nombre sea grande. Y en aras de mi nombre yo puedo cometer cualquier barbaridad, ¿verdad? En aras del nombre de una persona se han hecho barbaridades en la sociedad. Miren Corea del Norte. En Corea del Norte, si el emperador muere, es obligación, ley del Estado, que usted salga de su casa a llorar al rey. Si no llora al rey, y lo tiene que llorar, pero no sé cómo le dicen así cuando llora alguien. Así es, ese es. Así es igual en El Salvador. Tiene que llorarlo con sentimiento, porque si no lo llora, lo matan. Es decir, hay un culto al emperador, hay una tremenda estatua de ese chino que está así. Y si no lo llora, lo matan. Hubieron 3 soldados que no lloraron la muerte del emperador y fueron ejecutados tirándoles un misil. ¿Se pueden imaginar? Están locos. Y el culto al nombre de una persona puede ser un gran problema. Y en la Torre de Babel eso se dio. En aras de establecer su nombre, ellos hicieron ladrillos. ¿Por qué hicieron ladrillos? El texto no nos dice. Dice, y se dijeron a sí mismos, hagámonos ladrillos. Y después de que habían hecho los ladrillos, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con los ladrillos? Bueno, hagámonos una torre. Y se dice en hebreo, Nasu Lanu Shem. Hagamos para nosotros un ¿qué? Un nombre. El pecado de la Torre de Babel era el narcisismo. La filosofía de engrandecer mi nombre, que mi nombre brille, que mi nombre esté en la marquesina, que mi nombre sea el importante, creer que el mundo gira alrededor de mí. Y cuando una sociedad se mantiene con personas narcisistas, el problema es que esa sociedad está destinada al fracaso. El Eterno dice, no han hecho nada malo, Noten que en la Torre de Babel Hashem nunca dice que es un pecado, nunca dice. En el diluvio Hashem dice que la tierra estaba llena de ¿qué? Corrupción, violencia, toda carne había que corrompido su camino. Es decir, ahí hay una aseveración del escritor sagrado que la generación del diluvio estaba haciendo algo malo. En la Torre de Babel nunca se nos dice que están haciendo algo malo. La palabra malo, pecado no está. Simplemente el Eterno dice, uy, ahora que han empezado a hacer esto, ahora que son una sola lengua, un solo pueblo, nada los hará desistir. Es decir, con esta unidad que tienen, con este narcisismo, lo que hoy hacen, lo van a poder hacer, y lo que quieran hacer en el futuro también lo van a poder hacer. Van a ser la primera dictadura de la humanidad. Y el Eterno, en lugar de traer un diluvio, porque Él ya había prometido, Él se había atado a sí mismo a no volver a destruir toda la tierra, confunde sus lenguas, ¿verdad? Luego, después de la Torre de Babel, tenemos las generaciones de Sem y tenemos una extraña introducción a Abraham, muy extraña. ¿Se recuerdan? Noach entra a la palestra bíblica con todo un título muy bonito. Y era Noach, varón justo, íntegro. En sus generaciones, Noach caminó con Dios. Un título increíble, es decir, Ish Sadik, Tamim, Bedorotab, Hitjalek Noach. Un hombre Sadik. De hecho, no sé si saben, es el único hombre en la Torah, en los 5 libros de Moisés, que se le refiere con el nombre Sadik. No hay nadie más. Él es Sadik también. Y el libro de Job también tiene una gran descripción sobre Job, ¿verdad? Ahora, Noach empieza siendo Ish Sadik, pero al final de la narración de Noach termina siendo Ish Ha'adamah, hombre de la tierra. En las versiones en castellano no se lee así, ¿verdad? En las versiones en castellano han tratado de hacer el favor de la persona que no es diestra con el hebreo, y han ayudado a traducirle el verso. El verso de Génesis 9, 20 dice en hebreo, y Noach, bueno, no hay coma en hebreo, pero es como una aclaración, ¿verdad? Y Noach, Ish Ha'adamah, comenzó y plantó una viña. ¿Qué comenzó Noach? La Torah no dice. Di una enseñanza en la comunidad cuando tocaba la parashá Noach sobre qué comenzó Noach y qué relación tiene con Cam y Canaán y cómo hay que entender la maldición. Pero aquí no tenemos tiempo para hacerlo. Pero la Torah le dice Ish Ha'adamah, hombre de la tierra. Es decir, el Ish Sadik luego se convierte en Ish Ha'adamah, hombre terrenal. Es como que Noach hubiera descendido espiritualmente después del diluvio. Y vemos ese descenso en una borrachera, en la primera maldición. Noach es la única persona
en los 5 libros de Moshe que maldice directamente a otro ser humano. Arur Kenan. No hay nadie más, solo el Eterno lo hace. El Eterno maldijo directamente ¿a quién? A ver si te recuerdan. ¿Adán? ¿Maldijo directamente a Adán? No, ¿verdad? Maldijo a la tierra, ¿verdad? Y a Caín le dijo, maldito eres de la tierra. Es decir, no es que Hashem maldijo a Caín, sino que él estaba describiendo que la tierra iba a maldecir a Caín y que Caín, su castigo iba a ser andar ¿qué? Errante, ¿verdad? Los únicos 2 seres que son maldecidos directamente en la Torah, es decir, maldito tú, son la serpiente y Canaán, solo ellos. Hashem dice, Arur ata, a la serpiente, maldita tú entre todos los animales de la tierra. Y Noé dice, Arur Kenaam, maldito sea Kenaam. Y todos los cananeos son parte de esa maldición y tuvieron muchos problemas por esa maldición. Es una maldición profética, obviamente, y hay implicaciones de lo que Noah hace. Obviamente él tiene, a pesar de su borrachera, percibe algo de un pecado sexual que su hijo Cam hace y ve que Kenaán va a ser el que va a llevar ese mismo pecado. Los cananeos luego eran personas muy depravadas sexualmente, ¿verdad? Se nos dice en el libro de Levítico todas las perversiones sexuales que ellos hacían. Pero Abraham no sale con títulos. Abraham nunca se nos dice, y vio a Adonai Abraham, hombre justo, perfecto. No nos dice nada de eso. Todo lo contrario, hay una introducción rara. Léanla conmigo, está en Génesis 11. Es una introducción que fácilmente tú podrías decir, ¿por qué está en la Biblia? ¿Para qué sirve esto? ¿De qué sirve? Pero, según los rabinos, tiene la clave para, una de las claves, no la clave, pero una de las claves para descubrir la grandeza de Abraham. El llamado está en Génesis 12 al inicio de la parashá Lech Lejá, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Pero antes de eso, la Torah hace una introducción de Abraham. Esta es la introducción, es una genealogía que si le preguntaran a la persona común, ¿para qué sirve esa genealogía? Diría, ¿cree usted del 1 al 10, digámoslo así, del 1 al 10, qué tan relevante creen ustedes que es esto que voy a leer? Estas 11:27. Estas son las generaciones de Terac. Terac engendró a Abraham y a Nacor y a Aram, y Aarón engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Terac en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era, ¿quién? Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Terac a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron ahí. Y fueron los días de Terac, ¿cuántos? 205 años, y murió Terac en Aram. Bien, del 1 al 10, ¿qué tan útil es esto como introducción a Abraham? Siendo 1 totalmente irrelevante y siendo 10 importantísimo. ¿Qué dirían? Del 1 al 10. 3 quizás, 4, es decir, ¿a quién le importa que Arán, Nahor y Lot y Milca y no sé qué y vinieron? Es decir, si la Torah introdujo a Noach con toda la pompa y con ustedes, Noach, el varón justo, íntegro en sus generaciones, y Abraham y Terac engendró a no sé quién y no sé quién, a Nahor y Arán, y Arán murió y luego tomaron mujeres. Es decir, parece algo ¿qué tiene de relevante? Tiene mucho de relevante cuando vemos que está después de la Torre de Babel, donde el problema fue hagámonos para sí un ¿qué? Un nombre. Y está antes de Génesis 12. En Génesis 12, Hashem promete a Abraham algo increíble. Él, de hecho, no recuerdo si hay otro personaje en la Biblia a quien Hashem haga esta promesa. Y miren si no se ha cumplido. Génesis 12, 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu ¿qué? Tu nombre. Recuerden la palabra nombre. ¿Dónde vimos antes la palabra nombre? En la Torre de Babel.
El pecado de la Torre de Babel era el narcisismo, el querer que mi nombre brille. Y ahora el Eterno a Abraham le promete: engrandeceré tu nombre. De hecho, la palabra nombre, también la palabra Shem en hebreo, también se escribe de igual manera que la palabra ahí, Sham. Y la palabra Sham o Shem aparece varias veces, de hecho 7 veces en la narración. 7 veces aparece. Es decir, la palabra nombre, esa Shim Mem, que también se puede traducir en hebreo. El hebreo antiguo no tenía vocales. Las vocales uno las ponía de memoria según el contexto. Entonces la palabra para nombre, Shem, y la palabra Sham se escriben idéntico. Entonces la palabra esa Shim Mem, que puede significar nombre, y ahí aparece 7 veces. Es como que Abraham, el Eterno estaba molesto con la Torre de Babel porque querían que su nombre brillara. Pero Abraham tiene algo tan especial que el Eterno le dice: tú eres tan especial que yo me encargo de engrandecer tu nombre. Imagínense eso. Imagínense que el Eterno les diga esa bendición: yo engrandeceré tu nombre. Es increíble. No hay nadie que yo recuerde en la historia bíblica a quien se le haya hecho esa bendición. Hay una muy similar que se le hace a rey David, que el nombre de rey David como rey sería engrandecido, ¿verdad? Pero Abraham es el único al que se le dice: engrandeceré tu nombre. Es decir, el nombre de Abraham será engrandecido. Bien, hoy tenemos 3 religiones monoteístas en el mundo. 3 religiones. La primera, ¿cuál fue? La que dio origen a las otras 2. Judaísmo, ¿verdad? Del judaísmo, en el siglo II, por ahí, después de Ignacio de Antioquía, después de Justino Mártir, el cristianismo, que en sus orígenes el cristianismo era judaísmo para no judíos, es decir, cristianos se le empezó a llamar a los no judíos creyentes en Yeshua, pero ellos adoraban en sinagogas y eran en todo sentido parte del judaísmo, eran no judíos guardando judaísmo. Eso era el cristianismo. Pero en el siglo II el cristianismo y el judaísmo sufrieron un divorcio y el cristianismo dejó su cuna judía. Entonces tenemos la segunda religión monoteísta, el cristianismo. Y ahí por el siglo VI, séptimo no recuerdo, creo que es séptimo, Mohammed, Mahoma, creó el Islam, ¿verdad? La religión de los árabes, y su libro así llamado, ellos le llaman The Holy Quran, el Santo Corán o el Sagrado Corán. Estas 3 religiones, noten, reclaman a Abraham como padre, ya sea físicamente o espiritualmente. El judaísmo dice, y de verdad es cierto, ellos son los descendientes físicos de Abraham por medio de Isaac y Jacob, y ellos son la nación del pacto, ¿verdad? El cristianismo, todo el cuerpo del Mesías, dice que todo creyente es hijo ¿de qué? De Abraham según la promesa. Y el Islam dice: nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, porque el primogénito de Abraham no fue Isaac. ¿Quién fue? Ismael. Entonces el pacto viene por Ismael. Según el Corán, Abraham en el monte Moriah no iba a ofrecer a Isaac, iba a ofrecer a Ismael. Pero ellos dicen: ¿y por qué es que la Torá de los judíos dice que era Isaac? Porque los judíos mentirosos le han cambiado. Es decir, ellos para su conveniencia alteraron. Pero si tuviéramos, dicen ellos, si tuviéramos la Torá que Moisés recibió, diría que Abraham era musulmán, que Moisés era musulmán y que todos los profetas eran musulmanes. Pero los judíos lo han cambiado, dicen ellos. Ahora, como sea, ven cómo el nombre de Abraham es engrandecido. Es decir, hoy Abraham es reclamado, se lo pelean las 3 religiones monoteístas del mundo. Hay más de la mitad de la humanidad, oigan, la mitad de la humanidad reclama ser llamado por el nombre de Abraham. ¿No es eso maravilloso? Es decir, la profecía bíblica se cumplió de manera asombrosa. Imagínense que ustedes son bueno, no tan pobres, porque Abraham luego fue muy rico, pero ustedes son un nómada beduino del Medio Oriente. Y Hashem les dice esta promesa: engrandeceré tu nombre. Si hubieran imaginado que miles de años después la mitad de la humanidad iba a decir: yo soy hijo de ese hombre es mi padre espiritual o mi padre físico. Imagínense, eso es maravilloso.
Y el nombre de Abraham de verdad que fue engrandecido. ¿Cuál fue la clave? Aquí viene, ¿cuál fue la clave de Abraham para que su nombre fuera engrandecido? Bien, les voy a dar la clave. No le importaba para nada su nombre. Esa es la clave. El reino de los cielos es el reino del revés. Bueno, en El Salvador tenemos, como ya varias cosas no funcionan, tenemos un dicho: este es el país del revés, donde, ¿cómo es? Donde... gracias, sí. Este es el país del revés, donde nada el pájaro y vuela el pez, así decimos. Porque todo estaba, como dicen allá, patas arriba. ¿Utilizan eso, patas arriba? Sí. Y el reino de los cielos, no es El Salvador, pero de manera santa, el reino de los cielos es la reversión divina, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos escrito las bienaventuranzas, hubiéramos puesto algo como: dichosos los orgullosos, dichosos los que ríen, dichosos los que están como saciados, dichosos los que ríen. Pero ¿cómo es? Es dichosos los... y hubiéramos dicho dichosos los ricos. Pero ¿cuáles son las enseñanzas de nuestro maestro? ¿Dichosos quiénes? Los pobres. Dichosos los que lloran. Dichosos los que tienen hambre y sed. Imagínense eso. Yeshua dice: el que quiera, el que salve su vida, ¿la qué? La perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, ¿qué? La hallará. El que se exalte será como humillado, y el que se humille será como enaltecido. Es decir, todo pareciera funcionar al revés en el reino de los cielos. Es decir, es un propósito de reversión divina. Y vamos a hablar de esto vamos a hablar un poco más de eso en otro sentido, en el sentido de nuestras finanzas, en la parte de la tarde. Y funciona igual. Van a verlo con Abraham también. Funciona de igual manera. Entre más no sé si aquí hay, cuando yo era niño había un cuadrito que decía: si amas algo, déjalo libre. Si regresa, ¿qué decía? Es tuyo. Si no, nunca lo fue. ¿Oyeron eso? A mí no me hallaba. Yo cuando era niño ese cuadrito me parecía ridículo. Si yo amo algo, yo no lo dejo libre, yo me aferro a él. Es decir, en eso se va y ya no vuelve. No, a mí que me registren, yo lo agarro. Pero el reino de los cielos, ese cuadro es cierto. Entre más aferrado seas al dinero, ¿sabes qué? El dinero huirá de ti. Si eres devoto de la Virgen del Codo, entonces el dinero huye de ti, el dinero huye rápido, huye rápido. ¿Sí? Se dice codo aquí para el tacaño. Bien. Si eres devoto de la Virgen del Codo, el dinero huye rápido. Si dice la tradición judía, creo que en Pirkei Avot, el que busca fama, la fama huye de él. Y el que no le importa la fama lo persigue, dice. Es decir, es como que todo funcionara al revés. Y a Abraham le importaba poco su nombre. Y la recompensa fue que el nombre de él fue exaltado. ¿Funciona así con nuestro maestro? Así funciona. Filipenses dice que él se humilló hasta lo sumo. Hasta tener, él no codició, dice el griego, ser igual a Dios como una cosa que codiciar. ¿Quién codició ser igual a Dios? Adán, ¿verdad? La serpiente, ¿cómo le dijo? A Eva, ¿verdad? Seréis como qué? Dioses. Y Adán y Eva codiciaron ser dioses. La Reina Valera 60 dice: él no vio ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La idea que comunica es que él era Dios, pero él no consideró ser igual a Dios como algo de que sacar ventaja. Así, pero en griego no dice así. En griego literalmente dice: él no consideró el ser igual a Dios como cosa que tomar o que codiciar. Es decir, eso no fue una tentación para él. Y luego se dice en la Biblia que él se humilló hasta lo sumo, hasta muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte que se le daba a lo peor de la humanidad. Los romanos la utilizaban para ejecutar a lo peor, a la lacra. Se utiliza la palabra lacra aquí, a la lacra de la sociedad. Es decir, por eso era que era tan difícil el mensaje de un Mesías crucificado. Dice Pablo: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Dice: para los judíos es tropezadero, y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Porque
y lógico, hoy no, hoy ya no lo vemos así. Uno en el cristianismo, como tuvo todo un culto a la cruz y todo, el Mesías crucificado casi que se da por sentado. En aquellos días, si alguien murió crucificado es porque era un criminal. Es como que, te lo voy a poner así, es como que alguien viniera aquí. Nosotros no conocemos estamos aquí en Corinto, pero Corinto del siglo XXI, y viene un rabino llamado Shaul y nos dice: crean en Yeshua, él fue a la silla eléctrica por ustedes. ¿Qué dirían ustedes inmediatamente? Oye, si fue a la silla eléctrica, es porque ¿qué? Era por malandro, le dicen. Exacto, era lo lógico. Oye, si fue a la silla eléctrica, es porque era malo. ¿Cómo que el Hijo de Dios fue a la silla eléctrica? No me dan los números ahí, es decir, no me cuadra eso. Y así oía la gente el mensaje del Mesías colgado de un madero. Fue a la cruz. Uy, pero si fue a la cruz fue un criminal. No, él era el hombre que nunca pecó. Oye, pero es que a la cruz van no solamente los que pecan, sino los que pecan feo. ¿Cómo es que el Mesías, el Hijo de Dios, fue a la cruz? Y Pablo tiene que aclarar bien, porque maldito es el que cuelga de un madero. O sea que aparte criminal es maldito. ¡Wow! Decía, era algo incomprensible. Bien, es que él fue maldecido por nuestra causa. Y ese era, pero costaba entenderlo, es decir, ese era el problema. El problema no era en el pueblo judío decir, el Mesías va a sufrir. De hecho, en el diálogo con Trifo, Justino Mártir, un cristiano del siglo II, dialoga con Trifo, un judío, y Trifo le dice: nosotros sabemos ciertamente que el Mesías va a sufrir. Es decir, eso está claro, Isaías 53 y otro pasaje. Ahora, que vaya a morir en la muerte más ignominiosa, eso es lo que queremos saber, si ustedes nos pueden probar a nosotros, porque que sufre está bien, pero que sea crucificado, eso es horrible. Y el Mesías fue humillado hasta lo sumo, la peor muerte. ¿Y qué fue lo que hizo el Eterno? Le dio un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. ¿Ves? Otra vez el principio. Entre más te humillas, más exaltado eres. Ese es un rasgo de Abraham, la increíble humildad y todo lo que hacía él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? La palabra nombre en hebreo, en la cultura hebrea, puede significar varias cosas. Uno de ellos es nombre, la etiqueta con la cual te llamas: Isaac, Edison, Kenner, Aura, y así, esa es la etiqueta, el nombre, ¿verdad? Ahora, nombre también quiere decir legado, es decir, es el legado que continúa después de tu muerte, ¿verdad? Mejor es un buen nombre que el buen aceite, dice el rey Salomón en Eclesiastés, si mal no recuerdo. Y en Deuteronomio 25 hay una ley cuando dos hermanos habitan juntos. Se llama Yibum, se le conoce como levirato, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Deuteronomio 25, del 5 al 6? Y van a ver, díganme qué palabra aparece muchas veces en ese verso. Dice: si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y restableciendo con ella el parentesco la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Gracias. ¿Qué palabra detectaron que se repite a cada momento? Nombre, ¿verdad? Nombre. Para que el nombre, el legado de ese hombre no se borre de Israel. Ahora, esta ley en el siglo XXI quizás parece horrible, ¿verdad? Yo me imagino una hermana: no, yo que me case con mi cuñado, pero ni loca. O sea, se muere mi esposo, yo no me caso con mi cuñado. Es decir, se oye así, ¿verdad? Se oye, uy, qué feo eso. Pero en aquel tiempo era una ley altamente misericordiosa. De hecho, pretende preservar la dignidad del muerto y de la mujer. En la sociedad de la Torá, cuando la Torá fue dada, la mayoría de la economía era agrícola. Es decir, literalmente ese sí era un mundo de hombres. No por machista, sino por el hecho de que si no tienes un hombre, es bien probable que tengas pobreza. De hecho, por eso la viuda, ¿con quién es asociada en la Torá?
el huérfano, la viuda, el menesteroso, el extranjero y el levita. Es decir, son 5 personas vulnerables. El levita, ¿por qué era vulnerable? Él no trabajaba. ¿Depende de qué? De los diezmos. Si donde él vive todos son devotos de la Virgen del Codo, se fregó el levita. Es decir, así se dice fregar aquí, no es ofensivo eso, no mucho. Bien, se fregó el levita. Si todos le llevan su codo y adoran así, si todos son de la Virgen del Codo, el levita se fregó. ¿Por qué? Y eso es lo que pasó en los días de Malaquías. Habían levitas que habían empezado a trabajar porque la gente no era fiel. La nación toda me habéis robado, dice Malaquías, en los diezmos y ofrendas. Bien, el extranjero es vulnerable porque está fuera de su tierra, es decir, él no tiene un arraigo ahí. El huérfano obviamente es vulnerable porque él es huérfano, es decir, no tiene padre. ¿Qué más dijimos? El menesteroso es vulnerable por falta de poder económico, ¿verdad? Y la viuda, es decir, ¿por qué creen que la viuda está ahí? Porque sin un hombre, es decir, si tú eras viuda, no tienes padre, no tienes madre y se murió tu esposo y no tienes hijos, no tienes ni un hijo varón, te espera un feo futuro, el futuro de pobreza. Porque la mayoría de trabajos en esa sociedad son trabajos de hombre. Biológicamente el hombre tiene más fuerza física. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Uno se encuentra matrimonios donde parece que si el hombre no anda derechito, la mujer le da con todo, pero regla general, el hombre tiene biológicamente más fuerza física. Hay trabajos que son de hombre. Bueno, allá hay unas personas unas asociaciones feministas, no sé si aquí hay muchos, y el LG, ¿cómo es esa cosa? LG, ¿qué? BT, si hoy hasta una comunidad son, imagínense. Ahora, dentro de 30 años tenemos comunidad de pedófilos, y quién sabe qué locura. Hay unos grupos feministas que dicen la igualdad, la igualdad, la igualdad y no sé qué. Y hubo un hombre que dijo una vez, yo no sé por qué la mujer quiere ser igual que el hombre. La mujer es mejor que el hombre. ¿Por qué quiere ser igual? Decía él. Es decir, somos distintos y el Eterno nos dotó de características distintas para que seamos complementarios. En el siglo XXI, si una mujer se queda viuda, puede hacer ¿cuántos trabajos? Puede ir a un call center, aquí le dicen maquila a donde hacen camisas, no. ¿Cómo se llama? No hay aquí unos grandes edificios donde hay un gran maquila, así se dice. Fábrica. Es decir, uno va y hay una máquina de coser y el trabajo es hacer, no sé, 20 o 25 camisas diarias y están miles de mujeres y ahí están cosiendo. Fábrica, ¿se le dice eso aquí? Bien, fábrica. Entonces, fábrica, call center, un mercado, qué sé yo, hay tantos lugares donde ir a trabajar. Pero en aquel tiempo, si tú eras viuda, habían serios problemas. Es decir, muy probablemente la pobreza te esperaba. Entonces, en aras de proteger a la mujer y también proteger otra cosa, porque si yo soy un hombre de la tribu de Judá y me caso con una mujer de la tribu de Zebulón, entonces ella, que es de Zebulón, se viene a mi casa a vivir. Entonces mi heredad es un pedazo, una parcela de tierra en la tribu de Judá. Si yo me muero y luego mi mujer se casa con un hombre que es de la tribu de Neftalí, por ejemplo, mi ex mujer, mi viuda, se va a ir a vivir a Neftalí. Entonces esa parcela de tierra va a quedar sin legado, es decir, va a quedar sin dueño prácticamente, ¿verdad? Es decir, una parcela que quedó sin dueño. Y aparte de eso, en el judaísmo eso es considerado algo feo, porque desde Abraham, el ideal es que desde Abraham tenga un hijo y 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 haya una línea ininterrumpida hasta el Mesías. Eso es lo ideal. Ahora, si se rompe eso, el problema es que un nombre es borrado de Israel. Entonces, para darle honor al difunto y también para que la viuda no tenga que pasar hambre, si dos hermanos viven juntos, es decir, el hermano no es un completo extraño, porque la ley no aplica cuando, bueno, al menos en el texto de la Torah,
la ley no aplica cuando yo estoy casado, mi esposa enviuda, y hay un pariente mío allá, hay un hermano mío allá en Medellín, ¿verdad? Y entonces viene, hola, ¿cómo estás? Me vengo a casar contigo. Entonces eso está horrible, porque yo te quieres. Pero los hermanos tenían que habitar, ¿qué cosa? Juntos, es decir, no es un extraño, ya ha interactuado con él. Ahora, obviamente, según la halajá, cabía la posibilidad que la viuda no quisiera casarse con el cuñado, es decir, no era algo enteramente obligatorio, es decir, pero generalmente una mujer aceptaba, es decir, era la manera de cómo ella iba a ser respaldada económicamente, si no le esperaba un futuro incierto. Y el hermano se casaba y restauraba ¿qué dice? El nombre a su hermano. Bien, detecten si hay algo no igual, porque el levirato en sentido estricto es un hombre, una mujer, este hombre se muere y el hermano del difunto se casa con la mujer. Ahora, eso es levirato en sentido estricto. Ahora, en la narración de Génesis 11, vuelvan a leer y detecten si hay algo no igual, pero casi igual. Llamémosle un proto-levirato, un levirato antes de que la Torá se diera, algo que es similar, algo que alguien hace por un difunto. Oigan esto, verso 28. Y murió Harán antes que su padre, antes de Terac. Terac tiene 3 hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Terac? Abram, Nahor y Harán. 3 hermanos, ¿verdad? En la narración de Noah habían también 3 hermanos, eran Shem, Ham y Jafet. Ham hace un pecado de imprudencia sexual y luego los hermanos, un hermano peca y 2 hermanos vienen al rescate o para preservar la honra del padre, ¿verdad? Es decir, hermanos ayudando al padre. Pero aquí tenemos 3 hermanos y uno muere, Harán muere, ¿verdad? ¿Qué hacen sus hermanos? Aram deja 3 hijos, 2 hijas y un hijo. El nombre de las hijas son Milca, Isca, y el nombre del hijo, ¿cuál es? Lot, ¿verdad? Ahora, miren la sucesión. Y murió Aram antes que su padre Terac en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron, es decir, el y es como que lo que fue dicho en el versículo 28 es algo que va a causar algo en el versículo 29. Es decir, lo que está en el versículo 29 pareciera ser consecuencia de lo que pasa en el verso 28. En el verso 28, ¿qué pasa? Harán muere, ¿verdad? ¿Qué hacen sus otros 2 hermanos? ¿Qué honra preservan? ¿La del padre o la del hermano muerto? La del hermano. Miren lo que pasa. Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. ¿Qué tiene que ver eso? Es decir, que Harán se murió y que Abraham y Nahor tomaron mujeres. Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor era ¿qué? Milca. ¿Hija de quién? Hija de Harán, padre de Milca e Isca. Es decir, Nahor hace algo por el difunto. El difunto tiene una hija huérfana. Están para salir de Ur de los Caldeos ¿a dónde? A Canaán, bueno, ¿verdad? Y llegan a Harán, ¿verdad? Entonces hay tres personas que son huérfanas: Milca, Isca y ¿quién más? Lot. ¿Qué hace Nahor? Para preservar en memoria, para ayudar a la memoria, a la honra de su hermano muerto, él toma como mujer a su sobrina, ¿verdad? Que es que, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Milca. ¿Qué hace Abraham? Abraham, Terac sale con Lot y Abraham para la tierra de Aram. Lean el verso 12:4. Y se fue Abraham con ahí le dijo, ¿y qué dice? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Es decir, Abraham no deja atrás a Lot. Es como que él quiere preservar el nombre del difunto, el nombre de Aram. De hecho, él no tiene hijos. Imagínense esto. Si ustedes tienen, miren las 3 cosas que dice el verso 4. Y se fue Abraham, como Adonai le había dicho, y Lot fue con él,
y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram, ¿verdad? 3 cosas. Abraham se va, Lot va con él, y Abraham tiene ¿cuánto? 75 años. La primer promesa de Abraham era que él sería una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Ahora, si ustedes tienen 75 años, ¿qué piensan? Sí, está difícil, ¿verdad? Allá dicen, ya estoy para el tigre, no se utiliza eso. Ya estoy para el tigre, es que ya. ¿Ah? Sí, algo así. Ya no. Y la mujer también está un poco vieja, y pues sí. Y haré de ti una gran nación. Déjenme sugerirles una teoría. Probablemente a esta altura Hashem no ha hablado de descendencia, ¿sí o no? Habló que que Abraham iba a ser una ¿qué? Una gran nación. Quizás, tal vez, a lo mejor, Abraham pudo haber interpretado eso metafóricamente. Yo voy a ser el padre de una gran nación, en el sentido que voy a reunir gente adoradora de Dios, y yo voy a ser el padre de la nación. En Estados Unidos a George Washington se le llama el padre de la nación americana. Son los forefathers, es decir, son los padres fundadores, founding fathers, son en Estados Unidos. Thomas Jefferson, Adams, George Washington. ¿Aquí quién se le considera? ¿Bolívar? No. ¿Padre de la patria? Bolívar, ¿verdad? Incluso si Bolívar no hubiera tenido un solo hijo, él hubiera sido el padre de la patria, ¿sí o no? Es decir, él hubiera sido el padre de Colombia, ¿verdad? Entonces quizás Abraham dice, bueno, nación grande, está difícil, 75 años, me llevo a Lot. Es decir, Lot, Abraham lo ve como, mi legado quizás va a continuar en Lot. Y al mismo tiempo voy a preservar el legado de ¿quién? De mi hermano muerto, de Harán. Ahora, la pregunta de los $64,000 es, ¿qué pasó con Isca? ¿No se han preguntado eso? Es decir, muere Harán, se murió el hombre. Terak se lleva ¿a quiénes? A Lot, a Abraham, a Sarai, y se van para Ur de los caldeos. ¿Qué pasó con la pobre Isca? La dejaron que se la llevara el diablo. ¿Qué pasó? Porque ven toda esta introducción. Bien, según los rabinos, oigan esto, según los rabinos, este es lo que voy a decir de aquí en adelante es tómenlo o déjenlo. Es decir, ustedes deciden si esto hace sentido. Si no quieren creerlo y dicen, no creo. Bien, está bien, no hay problema, no hay ningún problema. Según los rabinos, Isca es otro nombre de una mujer que se llamaba Sarai. Según los rabinos, Sarai es la misma Isca. Por eso dicen ellos que, lean otra vez el 28, dice, y murió Aram antes que su padre, Terak, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Ay, ¿qué pasa con eso? Y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Aram, padre de Milca, Isca. Según los rabinos, Isca es otro nombre de Sarai, son la misma persona. Ahora, hay una objeción obvia a eso, ¿verdad? Más adelante, cuando Abraham dice, ella es mi hermana, ¿verdad? Entonces Abimelech le dice, hey, ¿qué pasó? No me dijiste, que me dijiste que era tu hermana, no que era tu mujer. Y él dice, ciertamente es mi hermana, dice él. Es hija de mi padre, pero no ¿qué? Pero no hija de mi madre. Entonces eso pareciera ser que Sarai no es sobrina de Abraham, sino que es media hermana de Abraham, ¿verdad? Ahora, la palabra hijo en hebreo puede significar no necesariamente hijo. En defensa de la interpretación de los rabinos, la palabra hijo puede significar descendiente. Lo vemos así en la cultura hebrea, eso es pero común. Por ejemplo, el título del Mesías era hijo de David, ¿verdad? ¿Era hijo del rey David? No, era tatara nieto, pero hijo significa también descendiente. Entonces, según los rabinos, la introducción esta que nos parecía del 1 al 10 como 3 de relevante es súper relevante, porque te dice algo. Abraham es una persona increíblemente preocupado por el honor del nombre de otros. Por eso es que a este hombre, que su nombre le vale un comino,
pero que siempre anda persiguiendo la honra y el nombre de otros, es que Hashem le hace ¿qué promesa? Engrandeceré tu nombre. Es más, pongámonos un poco, como dice la Iglesia Católica, como el abogado del diablo, ¿verdad? Supongamos que, Saraí no es Isca. A Isca se la llevó el diablo, no sé qué pasó. La dejaron allá a la pobre Isca. Entonces Saraí vendría siendo ¿quién? Supongan que Saraí no es Isca y tomamos literal lo que dice Génesis 20, que Saraí era hija de ¿quién? Terak, ¿verdad? Tare, Génesis 20, léanlo ahí, dice 20:11. Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Supongan que Saraí no es Isca. No sabemos qué pasó con Isca. Saraí entonces es hija de ¿quién? Del papá de Abraham, pero con otra mujer. Bien, también, incluso si tomamos esa segunda postura, también Abraham está preocupado por el nombre de alguien. ¿Con el nombre de quién? Saraí entonces sería huérfana del padre de ¿quién? Del padre de Abraham. Pudo haber, en aquellos días, ¿pudo haber tomado Abraham una concubina, sí o no? Claro que sí. En esos días la poligamia era permitida, la Torá no se había dado. De hecho, la Torá permite la poligamia. Los patriarcas tuvieron más de una mujer. ¿Por qué Hashem no lo prohibió de tajo? Es decir, ¿por qué Hashem no dijo en el monte Sinaí: yo hice a Adán y Eva, cada hombre tendrá una sola mujer y se acabó? Hashem permitió algunas cosas por causa de la dureza del corazón del pueblo. Eso fue lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Es decir, cuando el pueblo se para en el monte Sinaí, hay muchos israelitas que tienen más de una mujer y tienen hijos. Es decir, ¿te imaginas qué hubiera pasado si Hashem ahí mismo dice: bien, todo hombre debe tener una sola mujer? Y Moisés baja y le dice: hermanos, hijos de Israel, solo se puede tener una mujer. Uy, imagínense que yo soy un hombre que tiene 8 mujeres. Amén, dice un hermano allá. Y imagínense que yo soy un hombre que tiene 8 mujeres. ¿Qué hago con las otras 7? Estamos en un desierto. ¿Qué hago con ellas? ¿Y qué hago con los niños? Es decir, si Hashem prohibía de tajo la poligamia, como dicen aquí, la cura iba a salir ¿qué? Peor que la enfermedad. Entonces Hashem toleró la poligamia. El pueblo iba a crecer espiritualmente con el paso del tiempo, y paulatinamente la poligamia iba a dejar de ser la norma, y así fue. De hecho, Yeshua, nuestro maestro, en la misma base que prohibió el divorcio por otra cosa que no sea inmoralidad sexual, también estaba prohibiendo tácitamente la poligamia, ¿verdad? Porque Yeshua no se basaba en la permisión de la Torah del divorcio y la poligamia, sino que fue más atrás en la Torah. ¿A dónde fue? A Génesis. Hashem creó ¿qué? 2. Hashem creó a Adán y Eva. No creó a Adana, Eva, Laura, María, Sofía, sino que era Adán y Eva, punto. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. ¿Dice así? No, dice: se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces lo ideal es la monogamia. Cada vez que alguien toma, cada vez que un héroe bíblico toma más de una mujer, hay problemas, ¿se han fijado? Es decir, Abraham toma por petición de Sara, ¿a quién? A Agar. Jacob es engañado por Labán y tiene que tomar a Lea y a Raquel por esposa. ¿Qué pasa entre Lea y Raquel? Conflicto, se viven rifando al pobre viejo, ¿verdad? Y hoy lo alquilan como que fuera un carro. Hoy te he alquilado yo por unas mandrágoras. Bueno, dice Jacob, pues está bien, me rentaron. Así es. Vean el otro. Elcaná tiene 2 mujeres, una se llama Penina y la otra se llama Hana. Dice que Hana era atormentada por su rival. Oigan cómo describe la Torá la relación entre 2 mujeres que comparten un hombre, rivales. Es decir, la Torá toleró ciertas cosas, no las prohibió de tajo, simplemente las hizo más humanas para la postre. Con el crecimiento del espiritual del pueblo iban a ser abolidas. No, la Torá no es la poligamia, la esclavitud y el divorcio por otra cosa que no es
inmundicia sexual no son mandamientos de la Torah, son concesiones de la Torah. Nunca Hashem mandó el divorcio. Una vez le dijeron a Yeshua, ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? ¿Y qué dijo Yeshua? Por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió. Momentito, ¿cómo les mandó? ¿Cómo que les mandó? Les permitió. Moisés no dijo, y así es. Él dijo, bueno, si un hombre, las concesiones en la Torah empiezan con un sí, si esto pasa. Si un hombre tiene dos mujeres, una muy amada y la otra menos amada, no podrá darle el derecho de primogénito ¿a quién? Al primogénito de la aborrecida. Noten cómo es, si un hombre, es decir, si esto pasa, yo no le estoy diciendo, así es. También, si alguien comprara un siervo hebreo, la esclavitud el Eterno no la prohibió de tajo también. La hizo más humana. Obviamente la esclavitud en tiempos de la Biblia no es como la esclavitud que vimos en América con los esclavos negros. De hecho, la esclavitud en la Biblia no era un estado en el cual tú nacías, era un estado en el cual tú estabas y no para siempre, sino momentáneamente. ¿Cuánto era lo que servía un siervo hebreo? 7 años, ¿verdad? Y algunas veces era un castigo. Si yo venía y robaba, yo vengo y robo y no tengo ni en dónde caer muerto, pero tengo que pagar, porque el que robaba tenía que dar lo robado y restituir. Entonces, de castigo, si yo no tenía que robar, bueno, papito, entonces usted no tiene con qué pagar, va a ser el siervo del hermano Kenner. Hoy decimos siervo como el siervo del Señor, y se oye bien, ¿verdad? Pero siervo es la misma palabra para esclavo, es decir, sos esclavo, es decir, y no era agradable, pero es un estado en el cual uno no es esclavo, uno ha llegado a convertirse momentáneamente en esclavo. Ahora, con el paso del tiempo, el judaísmo prohibió la poligamia, les cuento. El rabino Gershom, si mal no recuerdo, del siglo XIV, prohibió definitivamente la poligamia. Un judío solo tiene una mujer. No sé si lo dijo, pero él no la prohibió tácitamente, directamente. Hay en el Talmud varias discusiones sobre qué debe hacer un hombre que tiene más de una mujer. Yeshua fue el Yeshua que yo sepa, puede que después sepa, pero Yeshua fue de los primeros rabinos de hablar claramente en contra de la poligamia. Es decir, su opinión sobre la poligamia y el divorcio fueron controversiales, pero increíblemente tan controversiales fueron que cuando él dijo, nadie puede dar carta de repudio a una mujer si no es por una desviación sexual, inmoralidad sexual. ¿Saben qué dijeron los apóstoles? Uy, no hombre, así no se vale, mejor no nos casemos. Así dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan? Está en Mateo 19. Uy, si la situación del hombre es así con su esposa, mejor no nos casemos, dijeron los apóstoles. Los rabinos discutían sobre, en hebreo, en Deuteronomio 24 dice, cuando un hombre tomara una mujer y le hallara una cosa indecente, herbat davar, dice en hebreo. Ahora, la Torah no especifica qué es herbat davar, es decir, no dice ahí, solo dice si hallara una cosa molesta o una cosa indecente. De hecho, la palabra herbat davar es como repugnante. Se utiliza, de hecho, en el verso de Deuteronomio 24. Perdón que me meta aquí, pero tenía que meterme aquí por lo de la poligamia. Esto se desvió de lo de Abraham, cuando yo les pregunté, ¿podía Abraham en esos días tomar una concubina? Claro que podía. ¿Sí? Ah. Y me ha hecho la pregunta de varias ocasiones. Yo dije, no puede ser. Bien. Lo malo fue que Dios no, ni siquiera por concesión lo dio. La respuesta fácil es, no es bíblico, eso es del diablo. Deuteronomio, ya voy a tocar eso. Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, arbat davar, pero ahí no dice qué es, ¿verdad? Indecente, es decir, está como sujeto a interpretación. Ahora, la misma palabra aparece más atrás, Deuteronomio 24, la misma frase, arbat davar, aparece aquí,
23:10. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campo donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Adonai tu Elohim andará en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, en tu campamento ha de ser santo, para que él no vea cosa repugnante en ti, arbat davar, y se vuelva de en pos de ti. Es decir, la misma palabra, es más, creo yo, no sé, tengo que verificarlo, pero me recuerdo que estas son las únicas 2 veces en la Biblia en donde aparece esa frase. Bueno, no sé si en la Biblia, en la Torah, por lo menos en los 5 libros de Moisés. Entonces los rabinos discutían qué es cosa indecente, cuál es causal de divorcio. Entonces hubo un rabino, Shammai, que dijo, causal de divorcio es una inmoralidad sexual, una desviación de la esposa en materia sexual. No es adulterio, porque si adulterabas, el castigo no es divorcio. ¿Cuál era el castigo de la adúltera? Era lapidación. Es decir, es una desviación sexual de la mujer que le es repugnante al hombre. Es decir, la mujer en lenguaje de Star Wars se está desviando al lado oscuro. Y por eso el hombre, si al hombre esa desviación, ese deseo desordenado de la esposa, sexualmente hablando, le era repugnante, él podía darle carta de repudio, según Shammai. Pero Hillel era conocido por ser más liberal y más suave en sus interpretaciones. Y él dijo, se le puede dar carta de divorcio a una mujer incluso si le quema la comida. Entonces él interpretó arbat davar como cualquier cosa que le cause molestia al hombre. Entonces, por ejemplo, mi amor, ya llegué, ahí están tus huevos y estaba quemada, carta de repudio, según Hillel. Y hubo un rabino, Rabí Akiva, que dijo, se le puede dar carta de divorcio cuando hay una mujer más bonita, decía él. Sí, así. Entonces, a la luz de eso, ese era un debate, es decir, ¿cómo se interpreta arbat davar? Ese era el debate. O sea, en el siglo I ese debate era candente. El Shammai decía, están pero locos, ¿cómo van a creer que solo por quemarle los huevos al hombre va a andar con eso? No, arbat davar debe ser algo feo. Es como cuando Hashem dice que no haya arbat davar en tu campamento. Está hablando de excremento, algo repulsivo en materia sexual. No cualquier cosa. No algo como que, no sé, ayer llegué a la casa y la mujer no tenía trapeada, divorcio. No puede ser así, decía Shammai. Y los discípulos llegaron, los discípulos de Hillel llegaron donde Yeshua. Generalmente, como regla general, siempre Yeshua estaba en línea con Hillel. Generalmente, siempre. De hecho, hay libros enteros que se han escrito entre los paralelos entre Hillel y Yeshua. De hecho, una vez a Hillel vivió antes de Yeshua, de hecho. Hillel vivió y murió cuando Yeshua era un niño. Y un día llegó alguien a preguntarle a Hillel, Hillel, ¿me puedes resumir la Torah mientras estás parado en un pie? Todos los 613 mandamientos. Hillel le dijo, sí. Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esa es la Torah y los profetas. Lo otro es comentario. ¿Se recuerdan de alguien que dijo algo similar? Yeshua mismo dijo eso. Y por regla general, Yeshua es apegado a la línea de Hillel. Sí, eso, no hay bases, no hay interpretaciones. De hecho, Yeshua aparente, por algo que dice el Evangelio de Juan, la gente dice, ¿cómo es que de dónde sacó esta sabiduría? Si él hubiera sido un Talmid Jajam en una yeshiva, nadie hubiera hecho esa pregunta. Es decir, aparentemente Yeshua no estudió en ninguna academia rabínica. Es decir, él era un judío normal que asistía a la sinagoga y lo que tenía venía por la plenitud del espíritu que había en él. Pero sí, he oído eso. No hay base de eso, por cierto. Alguien la oyó y la reprodujo sin dar fuente, como es costumbre de algunos. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole,
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Noten, esa es la palabra del millón. Si yo fuera el pastor Mario Vega diría por cualquier causa, para enfatizar. Es decir, estos son discípulos de Gilel debido a que ellos sabían que Yeshua era bien alineado a Gilel. Entonces dijeron, vamos a ver qué dice este hombre nos va a respaldar. Ya tú vas a ver que este hombre está con nosotros. Y llegan y le dicen, maestro, ¿es lícito dar a divorcio a la mujer? ¿Por qué? Noten, la pregunta no fue, ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por alguna causa? Sino la pregunta es por cualquier causa, es decir, por lo que sea. Te quemó la comida, divorcio. No planchó, divorcio. La camisa estaba medio ajada, divorcio, lo que sea. Pero Yeshua dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio en hebreo es Bereshit? Él está citando la Torá, pero no Deuteronomio, donde el divorcio se permitió, sino Génesis, todavía más atrás en la Torá. ¿No habéis leído al principio que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. ¿Los qué? No los tres, no los cuatro, no los cinco, sino los dos, ¿verdad? Entonces ahí Yeshua está hablando en contra del divorcio por cualquier causa. Pero tácitamente también está cortando de tajo con la poligamia, porque él dice que son ¿qué? Dos, tres, no hacen una sola carne, solo dos pueden hacer una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y noten, y le dijeron, ¿por qué pues? ¿Qué? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Es decir, como que Moisés lo dijo como en sentido imperativo de que se tenía que hacer. Noten Yeshua. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmundicia sexual, ¿de quién es esa postura? De Shammai, ¿verdad? Shammai era el que decía que Arbat Davar, o Erbat Davar, no me recuerdo bien cómo se pronuncia, era una desviación sexual, un deseo sexual desviado de la mujer. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Este verso, el verso 9, es la innovación halágica más grande de Yeshua. No hay algo que fue tan grande en donde Yeshua innovó el judaísmo de manera tan grande como este verso. Ustedes lo dicen, de verdad, o sea, yo lo veo normal. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy alguien y tengo una mujer, yo estoy en ese, soy un judío llamado Rubén, por ejemplo. Entonces yo agarro a una mujer que se llama Rivka, por ejemplo. Ahora, si mi mujer tiene relaciones con otro hombre, si mi mujer tiene relaciones con otro hombre, ¿qué pecado comete ella? Adulterio, ¿verdad? Ahora, bien. Si yo estoy casado con ella, y yo vengo y me acuesto con otra mujer, pero esta segunda mujer no tiene esposo. No tiene esposo, es una mujer sin esposo. Pregunta, según la Torá, no según a la luz de la revelación de Yeshua, según la Torá, ¿qué pecado cometo yo? Sí, cometo el pecado de fornicación. Tengo un pecado fuera del hecho matrimonial, pero no soy adúltero, ojo. Lo que va a pasar es que yo me llegué a otra mujer, y lo que va a pasar es que la Torá dice, bueno, si alguno seduce a una mujer virgen, tiene que casarse con ella. Lo que la Torá me va a exigir a mí es que me case con ella. Noten la diferencia, es decir, si la mujer lo hace es adúltera, se acabó, pedradas, punto. Si yo lo hago, la única manera en que yo, un hombre, puedo ser adúltero es si me llego a una mujer de otro hombre, ¿verdad? Es decir, por definición, si yo, un hombre casado, me llego a otra mujer sin marido, yo no soy adúltero, según la Torá.
Yeshua dice que sí. ¿Oyeron eso? Es decir, esto en aquel tiempo le voló la tapa de los sesos a la gente. Por eso es que vean lo que los apóstoles dicen. Y Yeshua, oigan lo que dice Yeshua. El maestro dice, ay, les cuento algo. Si se casa con otra, adultera. ¿Quién adultera? El hombre. Esto es algo innovador en la Torah, no es así. Es decir, no sé si alguna vez se habían detenido a pensar esto. Es decir, una innovación increíble. Y noten, ay, les cuento, si yo vengo, me caso con una mujer, ay, no me cocinó bien los huevos, divorcio. El que se casa con esa mujer, oye, la mujer ya no tiene marido, ¿verdad? Yo le escribí qué cosa, se fue, ella ya no tiene marido legalmente hablando. Entonces, si otro hombre la toma, según la Torah, él no es un adúltero, ¿verdad? Según la Torah no es un adúltero. Miren lo que dice Yeshua. Y el que se casa con la repudiada adultera. ¡Wow! Eso fue algo increíble. Pues, ¿de dónde sacó eso Yeshua? ¿De la Torah? Sí, de la Torah, pero no de Deuteronomio. ¿Lo sacó de dónde? De Génesis. Porque los dos serán ¿qué? Una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, ¿qué? No lo separa el hombre. Esto a los discípulos, o sea, los discípulos de Gilel que iban, ya vas a ver que este hombre nos va a validar, ya vas a ver, y la mujer ayer me planchó mala ropa, desgraciada, y iban así, y este hombre nos va a validar. Y Yeshua no solamente no lo validó, como decimos allá, le dio hasta el vuelto. No sé si aquí dicen así, es decir, cuando te dan vuelto es allá cuando el cambio, ñapa. ¿Qué es eso, ñapa? Le dio hasta el cambio. O sea, no solamente Yeshua no validó esto, es decir, aparte de eso, los pobres salieron peor. Mírenlo, y si ustedes dicen, pero es que esos hombres eran carnales, eso no, los discípulos, es decir, imagínense la cara de los discípulos. Bueno, el rabino va a enseñar acerca del divorcio ahorita, porque esa vieja ya me las debe. Vamos a ver qué dice. Cuando oyeron eso, oigan lo que dicen los discípulos. Verso 10, le dijeron los discípulos, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ¿en serio? No la puede, a menos que la mujer sea desviada sexualmente, no la puedo divorciar. No, hombre, así no se vale. Como dice la chilindrina, así que chiste, estudiando cualquiera sabe. Es decir, así fue. Entonces, sin exagerarse, es decir, desde Mateo 1 hasta Juan 21 no hay un aspecto de halajá en donde Yeshua haya sido tan controversial como aquí. Es decir, aquí se voló la barda. Aquí esto nadie lo esperaba. Con esto sí, los apóstoles se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo es posible? O sea que yo adultero si me caso con la fulana que la divorció otro solo porque le planchó mala ropa. Uy, eso está horrible. Entonces, hoy lo damos por sentado. Hoy, con la influencia moral de Yeshua, uno ve esto y dice, pero eso es obvio. Pero en aquel entonces fue algo increíble. Entonces, en la misma base, él prohibió la poligamia. Por la dureza, ¿por qué fue permitido esto? Dice Yeshua, por la dureza del corazón. Y en esta categoría también cae la esclavitud y la poligamia. ¿Sí? Sí, sí. Porque él tiene misericordia de ella, no. Sí, justicia en el sentido estricto de justicia, sí, era hacerlo público y apedreamiento, ¿verdad? Pero José tiene misericordia. La palabra tzedek en hebreo no es justicia estricta, eso es din. Tzedek es justicia con conciencia, es decir, tzedek es la amalgama perfecta entre justicia y misericordia. Entonces José, él teme que es una adúltera, lógico, es decir, si mañana su esposa
usted tiene prometida una muchacha, no se han casado, nunca han tenido relaciones, y mañana llega y le dice estoy embarazada, pues 2 más 2 son 4, es decir, ella adulteró, period, se acabó. Entonces José no quiere exponer a María a todo lo que se le viene. Entonces lo que él va a hacer es dejarla en secreto, es decir, va a ser una ceremonia muy, muy callada, y él va a decir, ¿saben qué? Yo encontré algo en María que no sé, le voy a dar repudio. Y se va. Cuando ya la cosa se sepa, como no hay testigos, en un caso de adulterio tiene que haber testigos. Es decir, no es como que adulteró, pero tiene que haber testigos. Entonces José no iba a ser testigo, no habían testigos. Probablemente tenía que hacerle también lo de las aguas amargas. Pero cuando la cosa se descubriera que ella estaba embarazada, todo el mundo iba a culpar ¿a quién? A José. Para ese entonces José probablemente se iba a ir. Es decir, es un acto de justicia, es un acto de mucha misericordia hacia ella. Y el ángel tiene que intervenir, ¿verdad? Y le dice eso. Pero María es adúltera ahí. Si José en ese momento se llega a otra mujer sin marido, según la Torá, él no es adúltero. Ahora, según Yeshua sí, ¿verdad? Porque el que se casa con ella es adúltera. Es decir, no sé si alguna vez lo habían visto, alguna vez se habían detenido a analizar esto así, haciéndole todo lo minucioso. Es increíble, es decir, el hombre. Ahora, gran paréntesis para volver a Abraham, ¿verdad? ¿Podía él en esos días tomar una concubina para tener hijos? Claro que podía, legalmente podía. Él pudo haberlo hecho. ¿Por qué esperó tanto? Porque el hombre, es decir, Sarai de entrada, se nos dice en Génesis 11 que Sarai era ¿qué? Estéril. Que no tener hijos en aquella cultura es algo brutalmente horrible. Pero Abraham está preocupado por el nombre. Pero no por su nombre, no por su legado, sino por el legado, el nombre de alguien más. Si crees que Sarai es Isca, al igual que los rabinos, él está preocupado por, no, o yo tengo hijos con Sarai o me muero. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantar el nombre de mi hermano. Ella es Isca, la hija de mi hermano. Si tú crees que Sarai no es Isca, bien. Si tú crees que Sarai es ¿quién sería? La hija de Taré o Terak. Entonces él tenía fidelidad hacia la huérfana de ¿quién? De su padre. Él no toma otra con él pudo haberlo hecho, es más, era rico. Él pudo haber tomado a las mujeres que quería en ese entonces, porque no era penado, ni siquiera existía la Torá y Yeshua aún no había hablado lo que habló aquí. Pero Abraham no toma a otra mujer. Pero ustedes están pensando, no, pero tomó a Agar. Ahora, tomó a Agar por la insistencia de ¿quién? Sara es decir, yo a veces digo a la gente, Abraham se tuvo que sacrificar por Sara, y todos dicen, nah, ¿qué sacrificio va a ser? ¿Cuál sacrificio? No creo, nadie se le imagina como, ni modo, las cosas que hago por mi mujer. Nadie se imagina eso, pero sí así fue, de verdad. Porque si Abraham hubiera querido tomar otra mujer, lo hubiera hecho desde hace años. A los 2 años de no tener hijo, Abraham hubiera buscado otra mujer. ¿Qué es eso? Bien. Pero no lo hizo. Abraham era fiel a su mujer y a la memoria. Si crees que es Isca, a la memoria de su hermano. Si crees que es Sarai, que Isca no es la misma Sara, sino que tenemos que tomar la palabra hija literal, entonces a la memoria de su padre. Pero él está siempre preocupado por el nombre de otros. Y es que la humildad, mis amados, no es pensar menos de nosotros. La humildad, les voy a leer lo que dice el rabino Jonathan Sacks. Jonathan Sacks, el gran rabino de Inglaterra, dice: humilde no significa inseguro, autodegradado, tímido, vergonzoso, remilgado o con falta de autoestima. Moshe no era nada de eso. No significa considerarte bajo. Significa, aquí viene lo que significa humildad. Significa considerar altamente a otras personas. Significa honrar a otros y tratarlos como importantes. Esa es la humildad. La humildad no es, una vez oí una frase, se reporta que es de C.S. Lewis, pero yo no creo que sea de C.S. Lewis, no le he oído, no le he visto en ningún libro de él. Hubo alguien que dijo, humildad no es pensar menos de ti,
es pensar menos en ti. Lo voy a repetir. Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Porque les voy a contar algo. Con una excepción así, con una excepción chiquita, pequeña, la humanidad no eres tú. Es decir, no sé si todos saben eso, es obvio, ¿verdad? Pero se nos olvida. Todos nosotros tendemos a pensar que el ser más importante del mundo soy yo. Es decir, el mundo gira alrededor mío. Eso se llama egocéntrico, ¿verdad? Es decir, que el centro del universo es el ego. Ego en griego es yo. Ego significa yo, es yo céntrico. Para Abraham el centro no era él, el centro era Dios y el prójimo. Pero quiero más pruebas, te doy pruebas. Abraham era el que se había enriquecido. Toda la fortuna, toda la fortuna que Lot tenía la había adquirido de él. Esto es similar como, imagínate, tú pones una empresa, de repente te haces millonario. La Biblia dice que Abraham era rico en ganado. Tú te haces millonario y tú tomas un sobrino y le das trabajo en esa empresa. El sobrino prospera y ahora también tiene dinero. Entonces el día de mañana, toda la riqueza que él tiene, ¿de qué fuente vino? De ti. Bien, la Biblia nos dice que hubo una disputa entre, y no sé si ya tengo tiempo, ya me pasé. ¿Me aguantan un momentito más? Bien, perdonen que los he quitado. Y hay una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿verdad? ¿Qué hace Abraham? Abraham es, en última instancia, todo eso es de él. Es decir, Lot era un huérfano, no tenía ni en dónde caer muerto, pero Abraham se lo lleva. Y Abraham hace algo increíble. Abraham, en lugar de decir, bueno, mira, aquí ya no cabemos, y en lugar de tener esa actitud de señorío, ¿qué es lo que Abraham hace? Mírenlo, Génesis 13. Génesis 13 dice, 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot fijó sus ojos y vio toda la llanura del Jardem, que toda ella era de riego, como el huerto de Onai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Onai a Sodoma y Gomorra. ¿A quién le dio la primera, cómo sería? La primera opción. A Lot. Noten, increíble. Es decir, Abraham está en una relación de señorío con Lot. Él no solamente es su sobrino, es como su papá. Abraham fue el que tomó a Lot debido a que había quedado huérfano. Y ahora, a la hora del pleito, Abraham, en lugar de pelear por sus derechos, dice, ok, dale tú. Es decir, ¿cuál era el centro de todo para Abraham? El otro. Hashem y el otro son el centro. Después Lot se mete en problemas, se pone bueno. De ahí Lot se mete en problemas, porque hay una guerra, la primera guerra mundial, de hecho, 5 reyes contra 4, y Lot se lo llevan. Si ustedes son Abraham, ¿qué piensan? Pero bueno, quizás ustedes no, porque ustedes son bien santos, pero yo lo que hubiera pensado es, desgraciado, por andar de lagarto, está bueno. ¿No se utiliza la palabra lagarto aquí? Lagarto aquí significa cuando alguien es sí, eso, avaro. Es decir, allá dice la gente, este es como el asadón. No se dice. Asadón es que solo para mí. Entonces, si yo hubiera sido Abraham, quizás pienso, está bueno el Lot por lagarto. Hay que vea cómo se las arregla él, ¿verdad? ¿Quién lo mandó a andar de lagarto? Dijo, que esa dama bien bonita, de tierra de huerto. Por andar de lagartón, ahora hay que se las arregle, ¿verdad? ¿Qué hace Abraham? Abraham arriesga su vida por Lot. Es decir, el centro de... ¿Están notando? Es decir, todas las historias de Abraham no son historias dispersas, azarosas. Es decir, leemos varias historias de Abraham, ¿verdad? Abraham desciende a Egipto, raptan a Sara. Luego a Abraham y Lot hay disputa. Luego la guerra de Kedorlaomer. Luego el pacto entre las partes. Luego Agar y Ismael. Luego la circuncisión. Parecieran como historias que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Cuál es el factor común? El factor común se llama legado.
cuando Abraham desciende de Egipto. En Medio Oriente había una ley que hacía que la relación entre un esposo y su esposa sea diferente en la relación de un hermano y una hermana. Si yo tengo una mujer muy bonita que es mi hermana, entonces para casarse con ella, las personas tienen que ofrecerme a mí para yo dar mi visto bueno. Y lo bueno es que yo tengo la opción de pensar, de retardar mi decisión. Por ejemplo, digamos que el hermano Edison tiene una hermana muy bonita, muy bonita. Entonces él va a Egipto. Entonces yo llego donde él y le digo, oiga, paisano, y no me permite casarse con su hermana. Aquí hay $10,000, ¿qué opina? Entonces él puede decirme, bien, vengan los $10,000, lo voy a pensar, oye, lo voy a pensar, yo le doy mi respuesta. Y él puede retardar la respuesta, porque puede decir, voy a ver si alguien me da más, permítame. Pero bueno, en lo que piensa, no le puedo dar los $10,000, pero mire, aquí hay unas gallinitas, aquí hay una vaquita para que se la coma, oye, para que vaya pensando, ¿verdad? Entonces, pero Edison se puede, como decimos ya, se puede hacer el de los panes, se puede hacer el loco. Entonces voy a esperar, es decir, él entra en una especie de subasta, ¿verdad? Y a ver qué tanto me dan. Entonces yo puedo retardar eso. Y eso funciona con todos. Con los únicos que no funciona son con los reyes. Porque si un rey quiere agarrar a tu mujer, si un rey quiere a tu hermana por mujer, la agarra y se acabó, ¿verdad? Ahora, en esta luz lean Génesis 13. Porque cuando uno no tiene clara esta ley, Abraham se oye brutalmente insensible. Porque dice, mira, yo creo que como vos sos mi mujer, sos hermosa, me van a matar a mí y te van a agarrar a vos por mujer. ¿Qué dice Abraham después? Mejor digamos que sos mi hermana, me hacen bien a mí. Y pues sí, lo más que puede pasar es que te violen a vos, pero no hay problema. Así se oye, ¿verdad? O sea, así, durante toda su vida no han pensado así. ¿Verdad que así habían interpretado eso? Bien, pero no es así. El plan de Abraham es mantener una subasta indefinida. Es decir, va a tener peleando a toda la gente. Y cuando pase la hambruna le dice, miren, saben que ya lo pensé, mejor no me voy. Y se va. No le doy la mujer a nadie. Esa era lean Génesis 13. Génesis 13 dice, oigan, bueno, 12 de hecho, 12:11. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Es decir, me van a llegar a decir, no, bueno, en lo que va pensando aquí está una corderita. Oye, y entonces hay hambre en la tierra, ¿qué va a tener Abraham? Comida, bien. Entonces, para que me vaya bien por causa tuya, me van a intentar sobornar, vamos a entrar en este jueguito de la subasta. Y viva mi alma por causa de ti. Noten, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Todo va bien, aquí viene el problema. También la vieron los príncipes del faraón. Esto es algo con lo que Abraham no cuenta. Es decir, Abraham cree que va a pasar tan desapercibido que a lo sumo unos cuantos egipcios le van a ofrecer dinero por su esposa. Pero tampoco cree que Sara va a ser noticia, va a ser primera plana en el ¿cómo se llama el periódico aquí? El Pilón de Egipto. Él no cree que va a salir... hebreo trae hermosa mujer y va a salir la cara de Sara así. Él no cree eso. Es decir, él a lo sumo, los vecinos donde yo me radique me van a ofrecer un par de plata. Pero ¿dónde está el problema? El problema es el verso 15. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Es decir, los príncipes llegan desde el faraón. Uy, vimos una hermosura mujer, pero la viera usted, señor faraón. Y el faraón, con el faraón no hay subastas. El faraón dice, me la traen, pero como dicen aquí, pero ya, para ayer. O sea, me la traen ya. Y de una o de uno, ¿cómo es? De una. Entonces dijo el faraón que era el faraón colombiano, dijo, me la trae de una. Así dijo. Y también la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. Oigan, e hizo bien Abraham por causa de ella.
Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Noten este problema. Si tú eres Abraham, ¿cómo te sientes esa noche? Te sientes como el peor gusano de la creación. Porque ¿cuál era tu plan? Es decir, tu plan era de buena intención. Tú lo que querías era mantener la subastita y iba a pasar esto. Paso 1, me hacen bien por Sara. Paso 2, yo no le doy a Sara a nadie. Paso 3, me voy de Egipto. Pero pasó todo al revés. Lo que pasó fue, paso 1, Faraón me quitó a Sara. Paso 2, me dieron ovejas, camellos, siervos, ganados y hoy estoy fregado en Egipto. Eso fue lo que pasó. Cambió la perspectiva que tenían de Abraham, ¿verdad? O sea, Abraham tuvo la mejor intención del mundo. El plan sonaba bien. El plan iba a preservar tanto a Sara como a Abraham. Abraham no contaba con que Sara iba a ser notición de Estado. E iba a llegar hasta el presidente ¿cómo se llama el presidente? Juan Manuel Ramsés. No iba a llegar a Juan Manuel Ramsés. Entonces, no iba a llegar hasta ahí. No iba a llegar hasta Álvaro Ramsés. No iba a llegar ahí. Pero llegó ahí, fue materia de Estado, llegó al Congreso. Entonces Faraón dijo, a mí me la traen, pero ya, nada de subasta, me la traen, pero mire, allá quedó el hermano, bueno, yo tengo dinero, denle aquí, denle dinero. Esa noche Abraham debió haber tenido la noche más oscura de su vida. El legado, no solamente de Abraham, sino el legado ya sea de su hermano o ya sea de su padre está en riesgo. Faraón va a violar a Sara, está horrible, y él no sabe lo que va a pasar. Hashem envió plagas, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido una noche así en su vida? Cuando quisiste hacer algo bien y te salió el tiro por la culata, y pasas la noche amarga, se le llama la noche oscura del alma. Cuando tú quisiste hacer algo bien y salió mal todo, y luego, pues Baruch Hashem, Abraham sale bien. Y ahora la segunda narración también tiene que ver con el legado. Lot debía de ser, Abraham tiene mucha gente que cree en el Dios verdadero. Lot debía de ser el principal portador de su legado, ¿verdad? Espiritual. ¿Qué hace Lot? ¿Para dónde se va? Para Sodoma. Sodoma representa todo lo contrario a lo que Abraham es. Los sodomitas no practican hospitalidad. Abraham es el ser más benevolente, más hospitalario del mundo. Él corre cuando la gente pasa para ofrecerles pan. Y en Sodoma la gente es depravada sexualmente. Abraham es puro en materia sexual. Y Lot se vaya. Es decir, el legado de Abraham está en peligro por segunda vez. ¡Wow! Y luego en la que sigue, 5 reyes contra 4. No solamente Lot se murió espiritualmente, hoy lo van a matar, literalmente. ¿Y Abraham qué hace con eso? Va en busca de su legado. Y ahora rescata a Lot. Les voy a proponer algo. Yo creo que en ese momento Abraham pudo haber dicho esto. Baruch Hashem, no había entendido. Es decir, vino la prueba, Lot se me fue. Ahora el Eterno intervino porque a Lot le fue mal, porque vino esa guerra. Ahora sí recuperé a Lot y lo recuperé para siempre. Ahora ya entendí, pasó la prueba. Yo tuve una gran frustración, pero Hashem forjó todo y hoy tengo otra vez a Lot. Mi legado otra vez está seguro. ¿Han tenido eso? ¿Han tenido esto ustedes alguna vez en su vida? Tuvieron una prueba, luego parece que viene respiro. Es decir, Hashem, Baruch Hashem, y tenemos Romanos 8:28, ¿verdad? A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Baruch Hashem, Lot se fue, pero hoy lo recuperé y hoy está todo bien. ¿Qué pasa? El rey de Sodoma llega y dice, dame las personas y yo te doy los bienes. Y Lot, adivinen con quién se va. Con el rey de Sodoma. ¿Cómo te quedas ahí otra vez? Primera frustración, horrible, es fea. ¿Qué tal la segunda frustración cuando pensabas que ya el problema había pasado? ¿No es eso peor? La segunda frustración es peor que la primera. Y Abraham tiene otra noche oscura, horrible. Su legado otra vez está en peligro. ¿Ven cómo el factor común de las historias es nombre, legado? Y ahora el rey de Sodoma le dice, dame las personas y yo te doy los bienes, yo te enriquezco, yo te doy recompensa. Cuando alguien iba a pelear una guerra, ¿qué era lo que ganaba? El botín de guerra, ¿verdad? Los despojos, la recompensa de guerra.
¿Y Abraham qué hizo? A Abraham le importa un bledo el dinero. Y dice, bueno, yo no voy a tomar nada de ti, para que no digas que yo enriquecí a Abraham, ¿verdad? Ahora, él se fue sin recompensa, ¿verdad? Y en esa noche, que Abraham ha estado cerca de la muerte, Abraham vio morir gente en esa guerra, Abraham se pregunta, wow, no tengo legado, y está en una noche oscura. Miren lo que pasa, verso 15, capítulo 15. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que ha pasado con Lot, todo lo que ha pasado con Sara, el legado de Abraham está en peligro. Después de estas cosas, cuando Abraham desechó la recompensa de un rey pagano, Hashem le aparece tú y le dice algo como esto. Esto es lo que Hashem, grande en amor, le dice. Tú no quisiste la recompensa del rey de Sodoma y estás pensando que no tendrás recompensa. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será en sobremanera grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa que el rey de Sodoma no te dio recompensa, no importa que el botín de guerra no la ganaste, yo soy tu recompensa. Hashem es su recompensa, amados, y su galardón será en sobremanera grande. Y luego dice, y respondió Abraham. Aquí Abraham ya está cansado. Aquí el patriarca se nos quiebra y dice, respondió Abraham, ya se fue Lot, el legado se esfumó, lo que él había pensado que era su legado se fue. Y él dice, Señor Adonai, ¿pueden sentir la tristeza de Abraham en estas palabras? Abraham está al borde del llanto probablemente. Se le fue Lot y no tiene hijo. Y dice, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Y saben qué hay? Silencio. No hay nada. ¿Has tenido esa oración cuando hay silencio en el cielo? Hay veces el cielo dice sí, hay veces el cielo dice no, hay veces el cielo calla. ¿Cómo sabemos que hay silencio? En el verso 2 dice, y respondió Abraham, y en el verso 3 dice, dijo también Abraham. Es decir, Hashem no contestó, ¿verdad? Es como que Abraham dijo lo que está en el verso 2, y luego Hashem dijo ¿qué cosa? Nada. ¿Has tenido ese intervalo de tiempo entre la oración y el cumplimiento? Es amargo. Y Abraham tuvo que esperar. Y luego dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Abraham está al borde del colapso. Es decir, una frustración está bien, dos frustraciones ya no, yo ya no aguanto. Y oigan lo que dice Hashem. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, esa promesa es increíble. Es decir, que me digan que voy a tener un hijo está bien. Ahora, que me digan que mi descendencia será como las estrellas del cielo, siendo que yo estoy un poco viejo y también mi esposa está un poco entrada en años, está difícil. Ahora, miren lo que pasa con Abraham. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. ¿Cómo describe Pablo esa noche? Vamos a terminar leyendo lo que dice Romanos 4. Pablo describe esa noche. (4:18) Anoten esta frase. Algún día les va a servir. Si no, hoy les va a servir. A alguien quizás le va a servir hoy, a alguien le va a servir después. 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo busqué eso. Esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso? Esperanza contra esperanza es tener esperanza cuando ya se perdió toda esperanza. Es decir, cuando humanamente posible estás frito, seguir teniendo esperanza. Abraham, el segundo rasgo de Abraham es perseverancia después de la frustración. Ese es el cuarto rasgo de Abraham que hemos visto, ¿verdad? El primero es Abraham confiaba en la guía del Eterno. El segundo es Abraham confiaba en el Eterno. El tercero es Abraham era supremamente humilde. Él en lugar de buscar su honra, buscaba ¿qué? La honra del otro y la honra del Eterno. Y el cuarto es perseverancia a pesar de la frustración. Winston Churchill dijo, esperanza o optimismo es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso es lo que es optimista, un optimismo. Es ir de fracaso en fracaso
sin perder el entusiasmo. Nunca Hashem ha dicho que no pasaremos por dificultades. La Biblia dice, cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temeré. Cuando yo ande, cuando vaya de pasada en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estás conmigo. Dice la Biblia en Salmo 91, yo estoy con él ¿en qué? En la tribulación. Hashem nunca dijo, sé mi hijo y no hay más tribulación. Se acabaron los problemas. ¿Han oído esa promesa en la Biblia? Esa es la única promesa en la Biblia que no está. Si oyen a alguien que les dice, vengan al Mesías y serán felices, vengan al Mesías, pare de sufrir y sus problemas se acabarán, ese es un charlatán. La Biblia dice claramente que vamos a experimentar tribulación. Hay dos hombres, uno fundó su casa sobre la arena y vinieron vientos, tempestades, y el que fundó su casa sobre la roca, ¿qué le vino? También le vinieron vientos y tempestades. ¿Quién nos dijo que si fundábamos la casa sobre la roca, las tempestades y el viento no iban a venir? Claro que vendrán. Pero Abraham creyó ¿en qué? En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, así conforme lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y ahí Pablo está citando Génesis 15. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cuando tengas un problema de la fe, da gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El cuarto rasgo de Abraham es: ¿qué haces con la frustración? ¿Qué haces en aquella noche donde tú, bueno, pasó este problema, pero ahora Hashem me dio respiro, ahora sí, y vuelve a pasar el mismo problema, o te pasa otro problema peor? Generalmente uno está así. Un creyente normal es, vino la prueba, vino el alivio, pero si inmediatamente le viene una prueba, se cae. Es decir, podemos la primera, pero la segunda me noqueó. Bien, eso es ser hijo de Abraham. Eso es seguir las pisadas de Abraham, ir de fracaso en fracaso sin perder el optimismo. Cuando nos frustramos, frustración es la incapacidad ante algo. Es como lo que cuando esperábamos algo, teníamos expectativas y las expectativas no fueron cumplidas. Es lo que pensó Naamán el sirio, ¿verdad? Naamán llegó donde ¿quién? Donde Eliseo, y él iba pensando que Eliseo era como de estos del canal 25, que iban a tener, y aquí tenemos a Naamán el sirio, y si usted puede tomar su teléfono para sembrar, siembre, porque ahorita lo vamos a sanar. Y él pensaba que Eliseo iba a venir. Naamán, ¿cómo te va? ¡Mua, mua! Venite, Naamán, si es que vos sos el comandante, vení, yo voy a orar por ti, y en el nombre del Dios de Israel, yo declaro sanidad sobre este hombre. Así esperaba, ¿verdad? Esas eran las expectativas de Naamán. ¿Qué fue lo que Eliseo hizo? Le mandó un criado, decirle que se vaya a zambullir 7 veces en el Jordán, ahí se sana. ¿Y cómo se sintió Naamán ahí? Mal, estaba frustrado, y le dice a los siervos: hey, yo esperaba que el hombre iba a salir, me iba a dar la bienvenida, iba a poner su mano y mi lepra sanaría. No, hombre, ¿y para qué voy a ir al Jardín si mejores ríos hay allá en Damasco? Pero hay una voz de un hombre que le dice: Señor, ¿y qué podés perder? Lo más que pasa es que el hombre se burló de ti. Te bañas 7 veces, mira que te hace falta un poco, te bañas 7 veces, y lo más que va a pasar es que quedas limpio, y en el peor de los casos, pues nos ahorras un poco, ¿verdad? El mal olor, y en el mejor de los casos te sanas. Y en la frustración debemos de hacer las siguientes cosas: reconocer cuando nos frustramos. Hay gente que no reconoce que está frustrada. ¿Qué le pasa, hermano? No, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, el primer paso de Alcohólicos Anónimos es decir: yo soy alcohólico. Ese es el primer paso. Alguien que esconde sus problemas no se le puede ayudar. ¿Cómo le ayudas? Es decir, alguien te tiene que decir y tiene que proclamar eso. Luego es descansar en lo que somos en Mashiach. Abraham descansó en las promesas de Hashem. En tercer lugar, conocer el potencial que hay en nosotros.
como dije yo, humildad no es pensar menos de ti. La Biblia dice, yo, hermanos, les mando que nadie tenga concepto más alto de sí del que debe tener. Es decir, tú tienes que tener un concepto alto de ti. Dice la Biblia que debes tener un concepto alto de ti. El problema es tener un concepto que más alto, pero la Biblia no dice que tengas un concepto bajo. Eso nunca lo dice la Biblia. Dice, no tengas un concepto más alto del que debe tener. La Biblia dice que debes tener un concepto alto. Eres real sacerdocio, nación escogida, hijo de Dios, luz del mundo, sal de la tierra. Humildad no es negar lo que tienes, es reconocer la fuente de lo que tienes. Si tú siempre reconoces cuál es la fuente, no hay problema. Yeshua era el hombre más humilde del mundo. Y oigan lo que decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Moisés se nos dice que era el hombre que más manso de la tierra. ¿Y qué dice él? Y nació Moisés, un niño de hermoso semblante. Él escribió la Torá, ¿verdad? Es decir, eso se oye. Nosotros, el concepto de humildad que la mayoría de latinoamericanos tiene es, mire hermana, qué bonito le queda ese vestido. No, que va, ya no me va a quedar bonito si me veo re fea. Entonces, hay gente que tiene el concepto de humildad de negar lo que es. Humildad no es negar lo que eres. Humildad es reconocer de quién viene lo que eres. Y el que viene, de quien tenemos nosotros todo, es del Padre de las luces, el que da toda buena dádiva, ¿verdad? De eso viene. Conocer nuestras limitaciones y no debilitar nuestra fe. La fe de Abraham es esa, mis amados: creer en esperanza contra esperanza. Que aquel que prometió la gran recompensa a Abraham también nos dé grandes recompensas a nosotros. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.